Muy bien, arrancamos entonces con el primer encuentro sincrónico de la materia orientado a lo que es la realización de los trabajos prácticos. Ustedes ya tuvieron una charla con la profe Carolina introductoria y repasando algunas cuestiones importantes a tener en cuenta para lo que era el desarrollo de la materia. El objetivo de hoy es que podamos trabajar algunos conceptos que están incluidos en el módulo 1 y que les van a resultar de utilidad para poder resolver el trabajo práctico. La idea, por lo menos así me gusta que lo trabajemos siempre, es hacerlo dinámica, con lo cual ustedes cualquier duda que vayan teniendo me frenan, vamos trabajando sobre los puntos que generen alguna inquietud y después, al final de la charla, lo que vamos a ver es ya de lleno lo que es el contenido del TP. Les cuento esta organización, sobre todo para que ustedes sepan que no es necesariamente eh, imprescindible en esta primera instancia vincularlo conceptos que vamos viendo al TP directamente. Al final vamos a tener un espacio para que también se puedan sacar todas las dudas. Muchísimas gracias por sumarse. Sabemos que es complicado con los tiempos de todos, de todas, así que un placer que seamos varios. Si les parece, les voy a compartir la pantalla con un pequeño eh, PowerPoint que traje como para orientar un poco la charla y tratar de hacerla también lo más amena posible. Les cuento que como voy a estar proyectando, si llegan a ver que alguien está queriendo ingresar y no lo acepto, si por favor me pueden avisar, así no se queda nadie afuera. Por supuesto, al finalizar el encuentro, como hacemos normalmente, vamos a compartir la grabación, pero si alguien quiere sumarse al encuentro sincrónico, está muy, muy bueno y me gustaría poder aceptarlo. Así que les pido ahí una ayuda con eso. Bien, vamos entonces a repasar algunos temas que son importantes porque nos van a permitir ordenar las actividades de acá a las próximas semanas. Por un lado, tenemos el 10 de junio como fecha de entrega del trabajo práctico 1, para que lo tengan ahí presente. El trabajo práctico 2 requiere de una participación en el foro, que ya está publicado, ¿sí?, con una consigna. Para eso tenemos hasta el 17 de junio. Después, lo propio para el TP3, que es el 1 de julio. Y finalmente cerramos con los trabajos prácticos el 8 de julio. ¿Sí? Es decir que en este mes y medio un poquito más si consideramos que ya arrancaron las clases hace unas 10 días atrás. En estos días vamos a tener entonces que concentrar todas estas actividades, así que es importante repasar bien las fechas para no llegar a último momento con la realización del trabajo, sobre todo por si tienen alguna duda, si se les presenta alguna inquietud, que podamos ayudarlos, ayudarlos. ¿Bien? Después tenemos el primer parcial, que está previsto para la primera a la cuarta semana, el segundo parcial de la quinta a la octava, y hay una semana de recuperatorio, que es la novena. Todo esto considerando el periodo 1B, que es el que ustedes tienen en la nube como calendario. Bien, entonces, les decía que íbamos a arrancar con lo que era el módulo 1 y para el módulo 1 lo primero que quisiera que ustedes me ayuden a contestar, pueden usar el chat o el micrófono, es ¿qué significa probar? ¿Qué tratamos de hacer cuando buscamos realizar pruebas? Eh, Leo. Puede ser verificar el correcto funcionamiento del software. Bien, me gusta, perfecto. Verificar, entonces, es una actividad que realizamos cuando probamos. Muy bien, gracias Mariano. ¿Qué más? Profe, puede ser identificar defectos también. Bien, identificar defectos. Y Andrés, le sumo, si te parece, al identificar, ¿qué te parece tratar de forzar esa aparición de defectos?
¿Qué les parece? ¿Les hace sentido? Sí, profe. Bien, perfecto, Andrés, gracias. Leandro dice comprobar el funcionamiento del sistema. Muy bien, también perfecto. Cuando nosotros probamos, lo que estamos tratando de hacer efectivamente es verificar el funcionamiento, tratar de encontrar errores y en ese proceso de tratar de encontrar errores, corregirlos antes de que llegue a ser percibido por un usuario de la herramienta, del desarrollo que estemos llevando adelante. Entonces, nuestro proceso de prueba tiene que ser lo más preciso posible como para tratar de que efectivamente, si hay algún problema en nuestro sistema, nosotros podamos detectarlo a tiempo y podamos corregirlo. ¿Sí? Entonces, eso como idea general de lo que significa la prueba. Ahora bien, antes de ingresar en los distintos métodos que podemos utilizar para probar, nos aparece un concepto clave en cualquier proceso de desarrollo que tiene que ver con la calidad. Y la calidad es un aspecto que siempre tiene un grado de subjetividad. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿La calidad tiene un grado de subjetividad? ¿Es subjetiva la calidad o es completamente objetiva? ¿Qué les parece? Y supongo que depende si está documentado o no. Eh, Bien, a ver, Gabriel. o sea, eh, yo puedo definir una serie de pruebas y definir Bien, que tiene cierta calidad de manera ujú, informal, por así decirlo, bien. y si no tengo documentados los casos de pruebas o cuál es el, el resultado esperado para definir su calidad, por así decirlo, eh, esa sería su forma formal, sería para decirlo. Entonces, como que varía mucho del punto de enfoque, sería. Si, Ok, vos lo estás viendo con una óptica que es completamente válida, que tiene que ver con el tipo de prueba, el tipo de testing que nosotros corremos sobre una aplicación nos va a impactar en la percepción de calidad. Y eso está perfecto, Gabriel, ¿eh? Está excelente, es justamente lo que estamos tratando de hacer con la prueba. Así que gracias por el aporte. Leandro suma que dice que la calidad depende de varios factores y dice necesitamos datos para definir la calidad de un software. Bien, ¿cuáles se te ocurre que pueden ser esos datos, Leandro? O para el resto también, ¿no? ¿Qué datos necesitaríamos para definir la Pueden ser calidad? los requerimientos del sistema. Bien, perfecto. Los requerimientos terminan convirtiéndose en una especificación contra lo cual nosotros vamos a poder realizar tareas de verificación que justamente nos van a dar una idea de ese alcance que definimos originalmente si se está cumpliendo o no. Bien, gracias, Sol. Leandro Suma dice probar justamente haciendo testing, requerimientos funcionales, no funcionales. Bien, perfecto. Efectivamente, la calidad va a depender de muchos aspectos. ¿Y qué quisiera sumar a todo lo que ustedes dijeron muy bien, que son todos aspectos claves a tener en cuenta dentro de la calidad? Cuando decimos que la calidad es subjetiva, hacemos referencia a que necesariamente la percepción de calidad no es la misma para todas las personas. Te los voy a llevar un ejemplo para no irnos directamente a un ejemplo de desarrollo puntual, se los voy a hacer más general, pero aplica a cualquier proceso de desarrollo. Fíjense si ustedes están trabajando con un juego, ¿sí? Y ese juego es, por ejemplo, un juego que tiene una capacidad, un requerimiento de capacidad gráfico muy alto, ¿sí?
muy alto, ¿no? O sea, requiere mucho GPU, necesita mucha demanda de procesamiento, y ustedes lo corren en una máquina que tiene un poder de cómputo muy, muy alto, y dicen, excelente, este sistema, este juego en este caso, funciona perfecto, es lo que yo quiero, y además, fíjate la respuesta que está teniendo, ¿no? Ahora, prueben ese mismo juego con una gran demanda gráfica en una notebook que no tiene capacidad de procesamiento. La percepción que van a tener uno y otro usuario sobre ese sistema, que a lo mejor es el mismo, es distinta y depende de su experiencia y depende de su demanda también, ¿sí? Porque yo les puse el ejemplo en el cual la restricción es el hardware de la máquina, pero piensen en el desarrollo de un software y piensen que Sol es diseñadora gráfica y le da mucha, mucha, mucha importancia a todo lo que es el aspecto visual del desarrollo, y Leandro, por otro lado, se enfoca más bien en las funcionalidades. Y a lo mejor este sistema es muy fuerte a nivel gráfico, pero funcionalmente no cumple con las necesidades de Leandro. El software es el mismo, pero Sol va a estar contento y Leandro no, ¿sí? Entonces, ustedes dieron en la clave en que es clave, que valga la redundancia, ustedes dieron la tecla, que es clave que nosotros podamos identificar qué es lo que estamos buscando con ese desarrollo. Y ahí es donde nosotros vamos a saber si efectivamente podemos o no cumplir con la expectativa del cliente. Y otra cuestión importante, nosotros decimos que la calidad tiene un grado de subjetividad, pero si nosotros somos capaces de crear un proceso de desarrollo que siga ciertas normas de calidad y logramos un producto que cumpla con ciertos estándares de calidad, de alguna manera estamos cubriendo esas posibles expectativas de nuestro cliente. Todo eso apoyado, por supuesto, en una muy, muy buena especificación que ustedes lo trajeron de manera muy clara con los requerimientos, ¿sí? Que eso es fundamental siempre. Leandro dice, prueba de sistemas va de la mano con el análisis y diseño de software. En realidad, Leandro, dentro del análisis y diseño de software, nosotros hay una etapa, ¿sí?, que siempre tenemos que considerar, independientemente de cuál sea el proceso que seguimos, ¿no? Por ahí, en el caso de análisis y diseño nuestro en la facultad, nosotros seguimos el proceso unificado de desarrollo, pero como ustedes saben, hay un montón de desarrollos, de procesos. En cualquier proceso nosotros necesitamos definir un set de prueba. Entonces, completamente va de la mano, y lo que va a cambiar es el tipo de prueba para adecuarlo a lo que es el requerimiento de nuestro cliente y el análisis y diseño que nosotros hayamos hecho a partir de ese requerimiento, ¿sí? Pero completamente, va de la mano siempre. Bien. Gracias, Leandro. Vamos a avanzar entonces un poquito más y nosotros ahora sí volvemos ya a lo que conocemos como testing, lo que es las pruebas del sistema. Y ahí entonces aparece lo que hablábamos hace un rato, ya con un poco más de claridad, que dice que es el testing, las pruebas del sistema, es tratar de ejercitar, tratar de generar distintos escenarios, distintos casos, con el objetivo de identificar y, por supuesto, después corregir errores, por un lado, y por otro lado, lo que mencionaban ustedes recién, que es verificar si realmente se satisfacen las especificaciones, y dentro de las especificaciones, acompañado con los requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Bien? Entonces, es clave en un proceso de testing tener presente que nosotros debemos tratar de detectar errores. Entonces, siempre hay algo que a mí me gusta remarcar mucho, y es que por ese motivo es que siempre debemos tratar de que quienes corran las pruebas sea un equipo independiente, salvo
cuando estamos hablando, ahora lo vamos a revisar un poquito más adelante, salvo cuando estamos hablando de pruebas unitarias o algunas pruebas de integración, en donde se requiere de una gran participación del desarrollador porque es quien conoce el código. Pero aún que lo haga el desarrollador, siempre es conveniente que tenga el soporte de un equipo independiente que ayude en el diseño de esas pruebas. ¿Por qué? Fundamentalmente porque eso le da una mayor independencia y sobre todo da ciertas reglas que van a ayudar a que nosotros efectivamente podamos ejercitar de manera adecuada el sistema para tratar de encontrar esos errores. ¿Qué es nuestro objetivo? ¿Sí? Realmente el objetivo es detectar esos errores y después vamos a ver por qué. Si no lo detectamos, qué es lo que pasa. Pero ténganme un poquito de paciencia. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? No, perfecto. Perfecto, muy bien. Y ahora aparece esta pregunta, que es la que les decía que íbamos a hacer en unos momentos más. ¿Qué les parece? ¿Es lo mismo un error que un defecto? Pueden usar el chat si quieren. Si no, micrófono. No, dice Lucas. Perfecto, muy bien. ¿Alguien opina distinto de Lucas? ¿No? ¿Están todos de acuerdo? No, yo creo que un error puede llegar a ser como el programa está bien diseñado, está bien hecho, pero eh, tiene el error, digamos. Se hace la prueba y tiene un error, digamos. En cambio, un defecto, yo creo, ¿no? Que sería como que ni siquiera no cumple la funcionalidad. No sé si me explico. Sí, 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 te Es lo explica. que es lo que se me viene a la cabeza ahora. Bien, bien, perfecto, Mariano, Profe, está bueno. Sí, complementando la idea de Mariano, se me viene, si pudiésemos relacionarlo, como un defecto en algún tipo de producto. Por ejemplo, en un auto. Puede ya venir de fábrica o puede ocurrir en el diario andar. En cambio, un error creo que puede prevenirse para hacer como una bien, relación. bien, bien, bien. Bueno, en realidad el error, efectivamente, vamos a tratar, gracias Lucas, efectivamente el error vamos a tratar de prevenirlo, pero el defecto también vamos a tratar de prevenirlo, solo que en instancias distintas. Fíjate, cuando nosotros hablamos de un error, estamos hablando de un problema que se introduce en el proceso de desarrollo. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos en presencia del desarrollo de un método, ¿sí? Ese método recibe ciertos parámetros y a partir de esos parámetros que recibe realiza una actividad, ¿no? Dentro de ese método definido en alguna clase X. Entonces, si, por ejemplo, nosotros tenemos unas pruebas que pueden ser pruebas unitarias, que le vamos a llamar, después vamos a ver en detalle cuándo las utilizamos. Si tenemos pruebas unitarias bien definidas, y por ejemplo el método tiene que devolver un aceptado o no aceptado a partir de los parámetros que recibe, y el método no funciona como estamos esperando, si nosotros eso lo detectamos en el proceso de desarrollo, ¿qué les parece? ¿La corrección cómo va a ser? ¿Lenta o rápida? Inmediata. Va a ser inmediata, ¿sí? O sea, automáticamente que nosotros detectemos ese error, lo corregimos. Entonces, esto es lo que nosotros idealmente deberíamos tratar de encontrar la mayor cantidad de las veces. ¿Por qué? Porque justamente es el desarrollador, quien puede resolverlo de una manera mucho más rápida, inmediata. ¿Todo se puede probar en la etapa de desarrollo? No, claramente no se puede probar todo en la etapa de desarrollo y por eso es que aparece un grupo que funcionalmente tiene que ser independiente y conceptualmente tiene que ser independiente, que es el equipo de
testing, ¿sí? Ese equipo de testing lo que va a hacer es tratar de, mediante ciertos criterios que respetan los procesos de testing, ¿sí? Que pueden ser pruebas estáticas, pruebas dinámicas, pruebas funcionales, no funcionales. El equipo de testing tiene herramientas como para poder testear, como para poder evaluar el funcionamiento del software ya de una manera más integral. Y entonces es clave en esta instancia que este grupo sea capaz de encontrar lo que ya vamos a llamar defecto, que es un error que pasó la etapa de desarrollo y llegó ya a la etapa de verificación que hace el equipo de testing, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el equipo de testing detecta un problema? Tiene que volver a la etapa de desarrollo, ¿sí? Tiene que corregírselo. El equipo de testing no corrige el problema, se vuelve. Entonces, de nuevo, es clave tenerlo porque nos va a evitar esto, que es lo que sí definitivamente no deseamos, y es que haya una falla. Una falla es cuando el sistema ya lo está usando el cliente y en el momento que lo está usando se le presenta la aparición de ese problema. Entonces, ese es el escenario que no queremos porque eso tiene un costo en la reputación del sistema por un lado, tiene un costo en que el usuario está confiando en que ese sistema le va a dar respuesta a sus problemas y no lo está consiguiendo, ¿sí? Y fundamentalmente, no fundamentalmente, fundamentalmente por esas dos cosas que le decía, pero además porque eso significa un costo mucho más alto, ¿sí? Porque el cliente va a reclamar, eso va a volver como un reclamo ya, ¿sí? No como parte de un proceso de testing normal, sino como un reclamo, y eso va a demorar más tiempo y va a costar más plata, ¿sí? Entonces, fundamentalmente, esa es la diferencia en estas tres categorías, ¿sí? Que es como normalmente definimos a esos problemas que aparecen en distintas instancias. ¿Por qué es clave esto? Porque ustedes van a ver después que la consigna del TPE les va a hacer una consulta que tiene que ver justamente con estas características que estuvimos viendo recién, ¿sí? Así que tenganlo presente y en todo caso, si hay alguna duda, me comentan para poder evacuarla, ¿no? Me interesa que esto lo vean bien porque es un punto, no sé si nuevo, porque en definitiva el concepto tiene como ustedes explicaban recién, ¿no? Tiene una parte de razonarlo que de alguna manera te lleva a hacer ciertas especificaciones, pero sí está bueno conocerlo más en detalle, ¿no? Emanuel dice, con las imágenes se entiende perfecto. Bueno, buenísimo, gracias, Emma. Bien, entonces, a ver, Leandro pregunta, dice, entonces, siempre que encontremos el defecto volveríamos al error. Son dos instancias distintas, Leandro. Cuando vos encontrás un defecto, lo estás detectando en la etapa de testing, ¿sí? Y es un error que no se corrigió seguramente, ¿sí? Es un error que se acarrea dentro del proceso de desarrollo. Pero eso va a volver como un pedido de corrección directamente, ¿sí? Si nosotros pudiéramos detectarlo acá, entonces ahí podríamos decir efectivamente que es un error. Pero si lo detectamos en esta instancia, cuando se está testeando el sistema, cuando se está probando, entonces le llamamos defecto y ya no error, ¿sí? O sea, apareció en otra instancia, básicamente. ¿Se entendió, Leandro? Sí, perfecto, muy bien, gracias. Profe, Sí, una consulta. sí. Entonces, el error sería algo más puntual y el defecto sería algo más complejo del programa. Mira, depende, en realidad no necesariamente, porque puede haber, por ejemplo, un error que no se haya detectado, no porque sea complejo, sino porque por ahí no se definieron las pruebas adecuadas en la etapa de desarrollo. Y sin embargo, no era un problema complejo, sino que lo que falló ahí es la prueba propiamente dicha, ¿no? Y sí puede haber casos, como los que vos comentas, en donde hay una complejidad mayor en detectar el problema en la integración a lo mejor de un módulo con otro, y eso se detecta en una etapa posterior, es más difícil detectarlo en una etapa previa, ¿viste?
pero va a depender de las características de lo que estemos encontrando. ¿Sí, Andrés? Listo, gracias. Vale, buenísimo. Bien, entonces si nosotros decimos que tenemos que definir una metodología para poder probar nuestro sistema, aparece un concepto que es muy, muy importante, que es el caso de prueba. Y el caso de prueba ustedes tienen que verlo como un resumen de dos actividades que son fundamentales en cualquier instancia de prueba. Por un lado, en cuáles son las acciones, qué es lo que vamos a estar probando, qué vamos a hacer sobre ese sistema, ¿sí? Y por otro lado, cuáles van a ser los datos que se van a utilizar para hacer la prueba. Si tenemos qué acciones vamos a incluir en la prueba, si tenemos cuáles son los datos con los que vamos a hacer la prueba, entonces eso lo que después nos va a quedar es, mediante un procedimiento de prueba, ¿sí? La ejecución propiamente dicha. ¿Bien? Pero básicamente, cuando nosotros hablamos de un caso de prueba, lo que estamos diciendo es qué es lo que vamos a definir, probar en nuestro sistema. Por lo tanto, tiene que tener una forma de documento y tiene que tener una forma de documento que nos dé la posibilidad de que qué ocurra cada vez que yo corra ese caso de prueba. ¿Qué les parece? ¿Cómo debería ser? Si siempre tengo el mismo caso de prueba, ¿cómo debería ser el caso de prueba si lo toma Leandro, por ejemplo, o lo toma Andrés? Si lo corren bajo el mismo escenario, ¿no? Bajo las mismas Y el condiciones, porque resultado estamos... debería ser el mismo, Perfecto, Gabriel, sea exacto. quien Entonces, lo resuelva. entonces, por eso es que nosotros, a los casos de prueba, gracias, Gabriel, excelente. Efectivamente, nosotros necesitamos documentarlo porque tiene que quedar claro cómo es que se va a llevar adelante ese caso de prueba. Cuáles van a ser las acciones, cuáles van a ser los datos con los que vamos a probar. ¿Bien? Ahora, otro punto que es importante en el caso de las pruebas es la diferencia entre validación y verificación. Cuando nosotros tenemos un proceso de verificación, lo que estamos haciendo es contrastar el resultado esperado contra la especificación. ¿Sí? Recuerden que la especificación, decíamos al principio, lo vimos por ahí en otras materias también, la especificación lo que nos lleva es el requerimiento a un formato tal que nosotros podamos interpretarlo desde el punto de vista de desarrollo. ¿Sí? Entonces, esa especificación es un punto intermedio entre lo que es la necesidad del cliente, que pasa a través de una licitación y se convierte en un requerimiento, y ese requerimiento se refleja en una especificación, que es lo que nosotros vamos a estar esperando que nuestro sistema cumpla. Entonces, la verificación las vamos a hacer contra esa especificación. Cuando decimos entonces verificación, nosotros vamos a estar respondiendo esta pregunta que muchas veces es bastante esclarecedora en cuanto a cuál es el propósito de una verificación. Y es definir si construimos bien el producto o no. ¿Por qué? Porque si cumple con la especificación, quiere decir que nosotros estamos construyendo bien lo que dijimos que íbamos a construir. Ahora, ¿qué les parece con la validación? Les adelanto que acá incluimos al usuario. ¿Y por qué incluimos al usuario? ¿Qué les parece? Porque el usuario es el que Porque, está bien. nos confirma si se está haciendo bien si es lo que él necesita en realidad, como aceptación del Exactamente, usuario. exactamente, Gabriel. En los Perfecto. requerimientos, básicamente. Volvemos a los requerimientos, volvemos a lo que son sus necesidades incluso, ¿sí? Porque esa percepción de si el sistema está haciendo lo que el cliente esperaba o no, el único que la sabe es el cliente, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos validar que lo que dijimos que íbamos a construir y que verificamos que construimos bien, realmente es lo que el cliente esperaba, ¿sí? Entonces eso se convierte en un círculo. ¿Y por qué necesitamos esa confirmación? Por lo que decía recién Gabriel, pero ¿por qué tenemos las otras, esa validación, perdón, por lo que decía recién Gabriel, pero ¿por qué tenemos la verificación? Porque no podemos estar ante cada
ajuste que vamos haciendo, cada modificación que vamos haciendo en el sistema, volver y preguntarle a nuestro cliente, ¿sí? O sea, de alguna manera necesitamos tener algo intermedio contra lo cual nosotros podamos ver si venimos bien o no, y después cuando decimos sí, listo, hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, entonces ahí sí le decimos al cliente, bueno, mira, acá está, es lo que vos querías, sí o no. ¿Bien? Así que esas son las dos instancias claves que definen lo que es el propósito de las pruebas. Bien, buenísimo. Y acá tenemos lo que son distintos niveles de testing, que esto también los va a ayudar después cuando vayamos al final al TP, porque vamos a ver de estos 4 niveles cuáles son los que se están cumpliendo o no en nuestra situación problemática. Por un lado tenemos la prueba unitaria, la prueba de componente. Esto se corre fundamentalmente sobre clases, sobre funciones. Son pruebas que corre el programador en la etapa de desarrollo y son las que a nosotros nos dan la posibilidad de corregir muchos errores. ¿Bien? Cuando ese componente que nosotros diseñamos, testeamos con 4 pruebas unitarias, 4 métodos que forman parte de una clase y esa clase la integramos en un módulo del sistema, entonces ahí debemos correr lo que son pruebas de integración, que quiere decir que lo que ya verificamos que no genera un error de manera aislada, cuando lo integramos en el sistema, tenemos que confirmar que realmente sigue funcionando bien y no genera una inconsistencia, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos una aislación entre los distintos módulos y asumimos cierta independencia que por ahí después en el momento de la integración nos damos cuenta que hubo un error en ese relevamiento. Bueno, ahí es importante correr este test de integración para corregir de una manera más rápida esa inconsistencia que se puede haber presentado. Y después tenemos ya lo que es la prueba del sistema completo. Esa prueba del sistema nos va a guiar respecto al funcionamiento integral. Es decir, no solo el módulo que estamos agregando nosotros con X cantidad de componentes, sino que el sistema en su conjunto funcione de manera adecuada. ¿Bien? Y por último, creo que Gabriel lo dijo, si no, perdón, pero por último tenemos la validación, que eso se tiene en cuenta dentro de el testing, dentro de lo que son las pruebas de aceptación. ¿Bien? Entonces, en esos 4 niveles nosotros podemos definir distintos tipos de prueba, cada una con un enfoque particular que va a ir orientado a encontrar distintos problemas, ¿sí? Unos pueden ser problemas, otros pueden ser defectos, pero la idea en definitiva es que eso no llegue al cliente y no se convierta en una falla. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, cualquier cosa me avisan. Bien. Y por otro lado, tenemos ciertas normas de calidad. Esas normas de calidad, gracias Lucas, esas normas de calidad a nosotros nos ayudan porque si bien dijimos que tenemos, por un lado, cierta subjetividad en lo que es la percepción de calidad, lo que es la calidad percibida, también dijimos que si nosotros éramos capaces de tener un buen proceso de desarrollo y lográbamos ciertas características en cuanto al producto final, entonces era de esperar que pudiéramos cumplir mejor esa expectativa del cliente, ¿sí? Es decir, que las normas de calidad nos ayudan a definir ciertos estándares de lo que normalmente se suele considerar y se suele tener en cuenta en los distintos sistemas. ¿Bien? Entonces acá lo que es clave, más allá del número, ustedes después van a tener que revisarlo, porque inclusive ahí en las lecturas hay algunas normas que son propias de los estándares de calidad y de producto. Eso les va a servir sobre todo en la instancia del parcial, ¿sí? Entonces revisen un poquito las normas, pero guíense por esto, ¿no? Es decir, ¿qué estoy tratando? Estoy tratando de atacar el producto, estoy tratando de atacar el proceso. Funciona eso, se les va a hacer más fácil identificar una y otra norma. ¿Bien?
Disculpe, profe, ¿esas ¿Sí? normas están en el libro este del ISTQB No, las normas o no. Las normas están no? en las No, no están. lecturas. No, el En las lecturas están. ISTQB en las lecturas, Ok, claro, tal cual. ok, El gracias. ISTQB es... No, por favor, dale, gracias Gabriel por la pregunta. En el ISTQB lo que tenemos son criterios, como por ejemplo estos que hablamos recién de los Ujú. distintos tipos de niveles, o esto que estamos viendo acá, que son los principios de las pruebas de software, ¿sí? Estos principios de las pruebas de software, yo acá les puse la óptica del ISTQB, en las lecturas ustedes también tienen la óptica de otro autor, de Hetzel. Entonces pueden utilizar una u otra, pero lo que es importante es conocer los principios que nos van a guiar en las pruebas de software. Son importantes para entender cómo vamos a diseñar esos test case que hablábamos recién, ¿sí? Y dentro de eso aparecen estas características que están acá puestas en pantalla. Yo no las voy a leer a todas, porque vamos a ver ahora en la explicación del TP que un poco la idea es que ustedes puedan tomarse el tiempo como para poder entender cuáles son esos principios y puedan verificar si efectivamente se está aplicando o no en el caso. Los voy a ayudar con una, por ejemplo, como para que tengan una idea, que dice: las pruebas demuestran la presencia de defectos, no su ausencia. ¿Cómo tienen que ver esto? Por ejemplo, tienen que verlo pensando que si nosotros definimos unos buenos test case, en el mejor de los casos, lo que vamos a estar es detectando una mayor cantidad de defectos en el proceso de testing, lo que no quiere decir que no queden defectos que después se puedan volver en una falla, ¿sí? Porque no podemos efectivamente cubrir absolutamente todos los escenarios en el caso de las pruebas que nosotros estamos llevando adelante, ¿sí? Entonces, cuando nosotros definimos buenas pruebas, lo que estamos tratando de hacer es disminuir esta diferencia entre la detección de defectos y lo que después puede llegar a ser unos defectos no detectados, ¿sí? Entonces, ¿es importante el testing? Es clave. Lo que aún así no vamos a poder confirmar es que efectivamente no hay ningún defecto que nuestros test hayan cubierto en su totalidad. ¿Bien? Esa misma lógica siguen con el resto, ¿sí? Por ejemplo, una más. A ver, ¿cuál quieren? ¿Cuál de estas le hace más ruido? ¿Cuál quieren que repasemos? La 4. La 4, agrupación de defectos. Esto tiene que ver, Andrés, con que es muy común en los desarrollos que si nosotros detectamos un defecto en una parte del programa, por ejemplo, se los voy a simplificar de esta manera, en un módulo, ¿sí? Supongamos que estamos hablando de un programa que tiene como objetivo no sé, a hacer la implementación, vamos al caso este que estamos viendo, o vamos a decir así, la implementación de una biblioteca, ¿sí? Una biblioteca virtual. Es decir, bueno, si yo detecto defectos en el módulo de alquiler de libros, por ejemplo, y es muy probable que así como detecté ese defecto, haya muchos otros defectos alrededor de ese módulo que voy a poder identificar, ¿sí? Entonces, las pruebas las tengo que diseñar de manera tal la cual pongo mayor énfasis en donde ya vi que anteriormente se me presentó algún defecto, ¿sí? Y eso va de la mano con tratar de analizar muy bien cada desarrollo a los fines de poder definir adecuadamente cuáles van a ser las pruebas que vamos a correr sobre ese sistema. ¿Sí? ¿Se entendió, Andrés? Sí, perfecto, profe. Dale, buenísimo. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Profe, la 5, la del La 5. pesticida. La de paradoja del pesticida. Bueno, este principio también es muy interesante porque tiene en cuenta que
un poco lo que les decía recién. Muchas veces se definen pruebas y en ese sistema esas pruebas se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Y entonces, ¿por qué? Porque al principio a lo mejor detectamos una buena cantidad de efectos con esas pruebas. Por ejemplo, definimos, no sé, una prueba funcional con distintos datos de entrada, ¿no? Entonces esa prueba se va repitiendo. Entonces, muchas veces lo que suele ocurrir es que a medida que van viniendo nuevas versiones de ese desarrollo, efectivamente esta prueba no detecta defectos, pero empiezan a aparecer defectos en en otras partes del sistema que muchas veces terminan generando fallas, ¿no? Entonces, este principio tiene como objetivo lo que normalmente suele ocurrir con un pesticida, que es como que el sistema se va inmunizando, ¿sí? de esas pruebas. Entonces, no hay que no hay que correr siempre las mismas pruebas sobre un sistema, sino que hay que ir también modificándolas, hay que ir adecuándolas, y a medida que nosotros vamos modificando nuestras pruebas, también es menos probable que nuestro sistema se vaya volviendo inmune a esas pruebas que le vamos corriendo. ¿Sí, Lucas? Perfecto, perfecto, profe. Ah, buenísimo. Bien, vamos entonces al TP, propiamente dicho. Fíjense, primero que nada, una aclaración. Hay un trabajo práctico que está publicado que tiene una inconsistencia, con lo cual lo que estuvimos revisando y lo que ya la profe Carolina, que es la titular disciplinar de la materia, ya les compartió a todas las cátedras, es que el TP que vamos a estar utilizando es el que ella envió, ¿sí? Que es el que le llegó a la mensajería de Canva. ¿Bien? Entonces, esta situación problemática, tengan en cuenta que es la de ese Word que ella envió, que es el TP1 que vamos a considerar. ¿Bien? Entonces, todos vieron, ¿no? El mensaje de la profe Carolina. Sí, sí. Sí. Sí, perfecto. Dale, excelente. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo, me alegro. Bien, entonces, en eso, ustedes después leanlo en detalle, yo acá les hice un pequeño resumen. En eso dice que se convoca como responsable de un equipo de prueba de un sistema de inmobiliaria, ¿sí? O sea, pónganse ustedes en ese rol, que son responsables del equipo de pruebas, ¿bien? Y fíjense que les da datos interesantes. Primero, que este desarrollo ya está implementado en varias organizaciones, es decir, ya funciona en varias inmobiliarias, y está en fase de mantenimiento, es decir, se le van haciendo correcciones, ¿bien? O funcionalidades nuevas, etcétera, etcétera. Fíjense que los llaman a una reunión, ¿por qué? Porque ven que hay resultados en las últimas entregas de las versiones que se han venido liberando que han generado insatisfacción. ¿Por qué? Porque se incrementó la cantidad de problemas. Bien, ahora vamos a ver la curva, cómo se incrementó esa cantidad de problemas. Dice que actualmente ustedes tienen un equipo independiente de 4 personas que ejecuta casos de prueba sobre el sistema. Pero fíjense que les da algunos datos interesantes. Dice, ni bien la nueva versión llega a prueba por parte del desarrollo, ¿sí? Entonces eso les va a dar una idea de cómo está funcionando ese equipo de testing. Acuérdense, ustedes están a cargo del equipo de testing, ¿no? Seguimos. Dice, en tu equipo, el de testing, se realizan pruebas de sistemas únicamente, ¿sí? Y acá habla de que a nivel de componente las hace el mismo programador. ¿Bien? Ahí ustedes tendrían que ver si esto está bien o está mal. Si está bien, porque en definitiva puede ocurrir que conceptualmente esto sea correcto, ¿qué le faltaría? A lo mejor, lo que lo charlamos durante el encuentro de hoy también, ¿qué le faltaría a esas pruebas que a lo mejor se están haciendo bien? ¿Sí? Yo no quiero darles la respuesta directamente, pero recuerden que dijimos que había una importancia de parte de los equipos de testing de acompañar todo el proceso, por más que ellos no corran las pruebas, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver si posiblemente, yo no sé quiénes de ustedes programan, pero quienes programamos normalmente pensamos que nuestro sistema anda bien. Entonces, hay que ver si esa prueba de componentes está bien hecha o no, ¿sí? Entonces, eso piénsenlo al momento de responder.
Acá lo que va a ser clave, después vamos a ir a las preguntas, es la justificación. Entonces, lean bien lo que está apareciendo en el caso. Y fíjense cómo trabajan ustedes. Dice, cuando la cantidad de problemas detectados son más de los esperados, se corrigen todos aquellos que tienen una alta probabilidad de presentación, hasta que el tiempo disponible en el cronograma alcanza la fecha de puesta en producción. O sea, ahí datos importantes de cómo están trabajando y que sería bueno ver si eso es correcto o no, ¿sí? ¿Qué les parece que puede estar ocurriendo en ese caso, ¿no? Y después sí tenemos acá la curva. Fíjense que dice, la gráfica que ha enviado el cliente respecto a los problemas detectados muestra un número de problemas en aumento. Fíjense que teníamos menos de 100 y ahora nos fuimos arriba de 250. Estas son distintas entregas. Y fíjense que acá habla de cantidad de problemas. Entonces, no les dice si son defectos, si son fallas, no les dice si son errores, ¿sí? Dice cantidad de problemas. Pero si lean bien acá quién es el que está entregando, de alguna manera, esta curva, ¿bien? Como para que ustedes puedan después identificar a qué estamos haciendo referencia con estos problemas. ¿Bien? Vamos a la consulta, a las consignas ahora. Por un lado, lo primero que pide es analizar los principios de testing. Y entonces dice, lee atentamente los principios fundamentales de las pruebas, identifica cuáles están desconsiderando durante el proceso. Bien. Y ahí van a tener que tener en cuenta esta situación problemática. Y lo que es clave acá es la justificación. Es decir, si ustedes consideran que hay uno de los principios que no se está cumpliendo, que de acuerdo al enunciado que acabamos de ver, ¿por qué piensan que no se está cumpliendo? ¿Sí? Entonces, no es solo la explicación de el principio propiamente dicho, sino dentro del contexto que ustedes están trabajando, que es la situación problemática. ¿Bien? Como les decía, pueden usar las del LightQB, pueden usar las de Hetzel, están las dos en las lecturas. Las de la STQB son esas que les mostré recién, las otras son menos, un poquito más viejo. El STQB está basado en Hetzel, con lo cual coincide, solo que la otra te agrupa algunos principios nada más. ¿Sí? Pueden usar la que más les guste. No voy a dar mi opinión porque voy a ser tendencioso. Las que ustedes elijan, mientras esté bien justificado, es válido. ¿Qué quiere decir que esté bien justificado? Que digan qué criterio están usando, ¿no? O sea, cuál de las dos miradas. ¿Sí? Bien, seguimos. Niveles de prueba. Teniendo en cuenta los niveles de pruebas vistos, dice, ¿qué nivel de prueba están siendo aplicados en el enunciado? Justificar por qué decimos que lo estamos aplicando y también evaluar qué cambios aplicarían, ¿sí? Yo acá ya les doy parte de la respuesta porque se recomendaría hacer algún cambio. Ya leyendo el enunciado, seguramente va a ser necesario algún cambio. La idea es que ustedes puedan proponer cuáles podrían llegar a ser esos cambios y justificarlos. ¿Sí? Punto 4, o C en este caso. Análisis de defectos versus fallas. ¿Sí? Nosotros tenemos una curva que representa problemas. Lo que es importante es que identifiquemos si esas curvas representan defectos, si representan fallas, por qué, ¿sí? Y qué utilizan como para poder llevar a cabo esa afirmación. ¿Sí? Por eso de nuevo acá es clave la justificación. No es simplemente una línea, sino que redacten de alguna manera que de la situación problemática planteada y de las características de los distintos procesos que se llevan adelante para los niveles de testing, que es lo que estamos teniendo en cuenta para que ustedes puedan justificar esa definición que están dando. ¿Bien? Y acá, en el último punto, en el punto D, les pide plantear 3 acciones que van a llevar a cabo para tratar de cambiar o de revertir la situación actual. ¿Sí? Son 3 acciones que, de acuerdo a lo que ustedes vinieron trabajando en el punto A, B y C, cuáles serían las acciones que llevarían adelante y justificar. Básicamente esas 3 acciones, ¿por qué definen esas acciones como prioritarias? De nuevo, acá lo que es clave
no es que va a haber una única respuesta, sino cómo lo justifican ustedes de por qué esa acción para ustedes es importante, ¿no? Bien, y ese sería el TP. ¿Dudas? ¿Algo que quieran que repasemos? ¿Estamos bien? Por mí todo bien, profe. Bueno, Profe, perfecto, Andrés. la duda que yo le quería A mí, preguntar, pues Sí, yo, sí. voy yo. no, dale. Sí, sí, Dale, metele. dale, Disculpa. ¿Cómo es? Lo que estábamos hablando dale. por el grupo de WhatsApp que tenemos entre todos para ir ayudándonos, es más que nada que las dudas no es tanto, digamos, en la parte teórica del TP, sino como que se presentó la duda de que, como están los dos trabajos prácticos, y queríamos saber también cómo era eso de que capaz había que después defender el trabajo práctico, para ver bien que quedara claro cómo era todo eso, que era lo que más duda nos daba a todos. Ok, ok. Sí, defender el trabajo práctico es porque la verdad que a nosotros nos interesa que ustedes puedan, en estas 9 semanas, que puedan llevarse los conceptos principales de la materia. ¿Qué pasa? Hay veces en las cuales ustedes dan una respuesta que por ahí no está enfocada en el caso, es muy general, ¿sí? Y entonces a nosotros se nos hace difícil verificar si realmente ustedes pudieron comprender lo que estaban llevando adelante o no, ¿sí? Ustedes saben que hoy tenemos muchas herramientas a nuestro alcance. Bueno, yo soy profe de inteligencia artificial, así que de más está decirlo que yo, digamos, incentivo el uso, solo que el uso correcto, ¿sí? Si ustedes ponen en ChatGPT el enunciado y pegan la respuesta, y no va a responder a lo que nosotros estamos requiriendo seguramente, ¿sí? Entonces, en esos casos, lo que puede ocurrir es que se nos genere duda sobre lo que pusieron en el trabajo y esa sería la eventual defensa, ¿no? A eso se refiere la profe cuando lo pone. En otras palabras, háganlo a conciencia, Tadeo, pónganle pilas para que se pueda transmitir lo que ustedes saben de manera individual, colaboren, eso está, siempre es buenísimo, pero cada uno haga su propio desarrollo y nada más, o sea, ese es el objetivo, ¿sí? Perfecto, profe, se entendió. Gracias. Dale, buenísimo. Ahora Profe, sí, Gabriel. una consulta. Sí. Sí, con respecto a las acciones, no recuerdo si se menciona alguna específicamente en las lecturas, pero acciones que implementarías desde el equipo de pruebas para contribuir, cambiar o revertir la situación actual. Sería algunas que se nos ocurra y podamos justificar, qué sé yo, el uso de alguna herramienta, algún framework, por ejemplo, si está hablando de pruebas de sistema, de automatización o algo, de decir, bueno, puede usar una acción sería usar un framework para esas cosas, para ese tipo de pruebas, por ejemplo. En caso que no mencione el escenario, la verdad que Ujú. no recuerdo si menciona Bien, ok. algo. Sí, mira, yo No sé si se igual entendió entiendo. bien. Sí, 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 se entendió perfecto. Igual entiendo, vos lo pusiste como un ejemplo y yo te lo tomo así. Yo me enfocaría más bien en recomendaciones que sean más propias de la situación problemática, ¿sí? Si vos me decís, mira, podés usar Ujú, un framework, yo te digo, no sé, en el enunciado no te dice si usan o no un framework. Entonces, es difícil para vos con la información que tenés dar esa claro, justificación, ¿sí? Ahora, pensarlo, por ejemplo, desde el punto de vista de niveles de prueba que vimos recién, ¿sí? ¿Se están respetando los niveles? ok. Sí, se están respetando a lo mejor, ¿sí? Entonces se están respetando porque vemos que los problemas aumentan. Bueno, a lo mejor ahí tiene que ver con cambiar algo de lo que hoy se está haciendo de una manera por otra, ¿sí? O sea, esas 3 acciones Ujú, traten de basarla en lo que les da el caso, digamos, ¿sí? ok, 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 Gabriel, dale, está buenísimo. perfecto. Profe, Sí, sí, gracias. una consulta también sobre lo que preguntó Gabriel, porque ahí la consigna aclara que las acciones son sobre el equipo de pruebas, Ujú. pero a mí se me ha ocurrido justificar con algo que estaba viendo en otra materia relacionado a una metodología ágil y cómo mejorar el proceso de desarrollo. Algo resumido, no, para no extenderme tanto, pero podría basarme en eso, pero hablar sobre el equipo de desarrollo y también sobre el equipo de pruebas. Mira, ahí de nuevo lo que le decía recién a Gabriel, vos no sabés cuál es
el tipo de proceso que están siguiendo, porque eso no te lo dice el caso. Entonces, es difícil presentar esa acción porque no tenés información como para decir si ahí hay un problema o no. ¿Entendés? O sea, si ahí está la explicación de por qué el incremento de problemas ha venido ocurriendo a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, de nuevo, bien justificado, a lo mejor podría ser una opción, pero yo no iría por ese lado. Digo, una opción de las tres a lo mejor la podría tomar, pero no es algo que realmente esté 100% en línea con el pedido, ¿sí? Porque no tenés esa información para saber si se está llevando adelante o no un determinado proceso como para poder cambiarlo, ¿sí? Eso necesitaría más información como para poder hacer esa propuesta, ¿te das cuenta? Sí, sí, no, es la falta de contexto, porque pensaba sugerir algo de una metodología ágil, pero bueno, entiendo que no, no tener ese contexto, no puedo saber si así. Claro, exactamente. Por eso te digo, ustedes elijan las tres con esta información que tienen para poder responderla. Fundamentalmente eso. ¿Sí? Bien, Y por supuesto, perfecto. alineado a esto que venimos viendo dentro del módulo 1, ¿no? O sea, en el módulo 1 no vimos procesos de desarrollo, no vimos herramientas, ¿sí? Entonces eso es un poco lo que yo les sugiero que no vayan por ese lado. De nuevo, si está bien justificado, no es que va a ser 0 puntos, ¿sí? Pero tampoco va a estar del todo enfocado en lo que es el pedido, ¿sí? Entonces busquemos más bien las acciones con la información que tiene como para que ustedes puedan justificarlo de manera más clara, ¿sí? Perfecto, gracias, profe. Dale, buenísimo. Bien, y por último, entonces, el formato, tengan en cuenta, ya está en el Word que mandó la profe, y lo mismo al final en la parte de rúbrica. No se olviden, la presentación tiene que tener con una carátula, ¿sí? Tiene que estar bien detallado qué es lo que van eh, contestando, ¿sí? Si bien esto es un trabajo que es una respuesta a una situación problemática, pero ustedes piénsenla en términos de lo que eventualmente podría ser una justificación que ustedes tuvieran que llevar a dar. Entonces es importante los conceptos separarlos o vincularlos, pero de una manera ordenada, ¿sí? En el caso de las acciones pueden hacer referencia a algunos de los puntos que han venido trabajando, pero siempre manteniendo el orden para favorecer la lectura y que después sea mucho más claro lo que ustedes quieren transmitir. Y el último punto en este sentido es, acuérdense que nosotros leemos lo que ustedes escriben, entonces todo lo que ustedes tienen en la cabeza y no está escrito, no podemos saber si lo tienen claro o no, ¿sí? Entonces, no armen un proyecto de 20 páginas, ¿sí? Porque no lo justifica, pero tampoco pongan una respondiendo de una manera extremadamente escueta que no se termina de entender la idea, ¿sí? O sea, busquen un punto intermedio, cada uno con su forma de comunicar y con su personalidad, pero sí tratando de que cuando nosotros leamos podamos comprender eso que ustedes quisieron poner en el documento. ¿Bien? Muy bien. Hasta acá lo que había traído. No sé si hay alguna consulta extra, si les sirvió. Buenísimo, profe. Bueno, me alegro entonces. Emma también dice todo perfecto, gracias. Bueno, gente, Gracias por su después, tiempo, profe. Gracias por su tiempo. gracias, Sol. Dale, gracias por el feedback. Les comento, aprovechando que tienen el grupo ahí de WhatsApp, apenas se suba el encuentro, de todas maneras lo bajamos y se los compartimos. Lo va a compartir seguramente la profe para todas las cátedras y les llega a todos. Yo tengo solamente una. Entonces, que se queden tranquilos que apenas esté la grabación ya se la vamos a compartir. Y cualquier duda, a disposición para lo que haga falta. Bueno, Gracias, profe. muchísimas gracias, ¿eh? Que tengan lindo día. Igualmente, nos Gracias. vemos. Igualmente, Vale, chao, muchas chao. gracias. Gracias. Gracias, Chao. profe. Igualmente, nos vemos.